Estoy nerviosa, estoy nerviosa. Esto es como... Hola, buenos días positos, somos el equipo 1 y en este blog les vamos a hablar sobre el movimiento maderista y la injerencia norteamericana en la revolución. El equipo es Ian, Andrea, Sam, Leo y Bárbara. Hola, hola. Para esta exposición el equipo se embarcó con grandes dificultades al Museo Nacional de la Revolución, ubicado en Polandia. Aquí unas imágenes. El equipo también fue a Bellas Artes donde realizó entrevistas acerca del tema. Sin más que agregar, ahora sí comencemos. Hola, buenos días, compañeras, profesoras. Mi nombre es Bárbara y yo les voy a hacer un pequeño resumen sobre el porfiriato. Porfirio Díaz entra a la presidencia en 1876, donde su gobierno se convierte en una dictadura. Porfirio Díaz trajo un gran desarrollo económico para México, pero esto únicamente beneficiaba a la clase alta, lo que causó un descontento en la clase baja, ya que era explotado. Porfirio Díaz era un gran fanático de Francia, tanto así que parecía que quería convertir a México en una segunda Francia, ya que recordemos que este país era el más desarrollado en su época. Esto se reflejó en la cultura, en el hecho de que hay tiendas departamentales, todo eso lo trajo de Francia. El descontento social es tanto que en 1906 hay una huelga, que son las huelgas de Cananea y Río Blanco, pero son reprimidas por Porfirio Díaz. Y todo empieza en 1908, donde Porfirio Díaz hace una entrevista en Estados Unidos, donde dice que está preparado para dejar a México libre, ¿no? y ya puede haber un México democrático. La entrevista llega a manos de Francisco Ignacio Madero y se postula para 1910. También crea su partido político. Francisco Madero nació en Coahuila en una familia acomodada con mucho dinero y por ende estudió en el extranjero. Cuando lee la entrevista, crea su partido político y en las elecciones de 1910 se lanza como candidato. A Porfirio Díaz no le gusta para nada esto y lo encarcela. El día de hoy solo vengo a decir adiós. Este va a ser el último video de MP3. Pero sale bajo fianza y crea el Plan de San Luis. De ahí empieza la revolución. Hola, yo soy Andrea y yo les voy a platicar sobre las elecciones de 1910. Las elecciones de 1910, Porfirio Díaz se debió postular como candidato. Esto hizo que, también la oposición, que estaba liderada por Francisco Madero,
También se postuló que lanzó una campaña que prácticamente lo que proponía era cambiar el sistema político y darle fin a la dictadura. Esto pues realmente le emocionó o fue escuchado por varios sectores culturales y de la élite. Fiesta, fiesta, baila Chiwi, baila Chiwi, baila. Y bueno, y Porfirio Díaz como que dijo hoy, pero ya pues, las elecciones, claramente quien ganó fue Francisco Madero, pero como sabemos Porfirio Díaz hizo trampa y pues ganó él, ¿no? Pero después de las elecciones mandaron a Francisco Madero a la cárcel, lo encarcelaron, bueno, pero él salió bajo fianza y escapó del país. Cuando escapó del país promulgó el Plan de San Luis. ¿Y qué nos dice el Plan de San Luis? El Plan de San Luis prácticamente lo que decía era que se oponían a la reelección, como Porfirio Díaz, que estuvo en el mandato por más de 30 años. También lo que los invitaba a hacer el Plan de San Luis era un levantamiento armado en contra de Porfirio Díaz. Y también que se siguiera la Constitución, porque a Porfirio Díaz se le olvidó. ¿Alguien sabe qué es esto? Nunca había tenido tantas armas en mi poder. Cuando sostienes una de estas, te sientes realmente. Mango. Y también proponían eso. Y bueno, ya dices, como ya dije anteriormente, se escapó del país. Por inicios estoy bien vivita y coleando de felicidad. Ustedes no se crean lo que están diciendo en las redes sociales, solamente fue un video y nada más. Aquí ando viva, completa, vean de carne y hueso, no soy un fantasma. ¿Saben que los amo? ¿Pero a dónde fue? Fue a Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos? Fue a Estados Unidos básicamente porque Estados Unidos era quien iba a financiar este levantamiento armado, y también Estados Unidos necesitaba a alguien con quien poder infiltrarse a México y así poder pues controlar la economía de México, ¿no? Y pues quién fuese alguien, Francisco Madero. Que me parto un rayo ahorita mismo que está lloviendo si digo mentira. ¿Me podrías decir sobre sobre la revolución por Francisco Madero? Bueno, que recuerde, la Revolución Mexicana, aproximadamente en los años 1910, fue cuando digamos que el pueblo se levantó y básicamente fueron varios meses en los que estuvieron en contra de ciertos personajes del gobierno, y el personaje que me comentaste fue alguien muy representativo, que digamos que llevó a cabo estas pues sí, estas peleas, estos gritos, por así decirlo. Sí. Muchas gracias. Que esté bien. Hola, soy Ian y les voy a explicar algunas de las causas de la revolución. El estado de Morelos se vio escenario de efervescencia sociopolítica en la década de 1900 a 1910. Esto debido al índole de sus recursos naturales. En esta región se vieron incrementados los latifundios a esta actividad. La producción de azúcar, al estar destinada a la exportación, se vio objeto de gran interés para las políticas económicas del régimen, sobre todo cuando la plata caía en precio. Esto propició que el gobierno permitiera que se despojaran tierras a manos de hacendados y también que se permitiera la explotación. Hola Mari, ¿viste la serie de Under? Ocultar. En Coahuila, en la última década del porfiriato, las clases obreras, industriales y la proteccionista se vieron afectadas por la crisis económica. Sus salarios se vieron reducidos y también su posibilidad de ascenso social se vio disminuida. Ahorita estamos viendo qué vamos a hacer, porque es como todo un problema súper grande. El descontento se expresó mediante sentimientos nacionalistas que se vieron provocados
por la fuerte participación de los inversionistas extranjeros en la economía. ¿De qué te estás riendo? ¡Me estás grabando! ¿Qué tiene que ver con Francisco Ignacio Madero? Tiene que ver que él nació en Coahuila, un lugar afectado por el poder de Díaz y la inestabilidad económica. Hola, buenos días. Mi nombre es Leonardo y hoy les voy a hablar sobre el mandato de Francisco Madero y cómo poco a poco este se fue debilitando. Francisco Madero asumió la presidencia en 1911 en un contexto de gran instabilidad. Aunque fue recibido con entusiasmo, pronto enfrentó a la oposición tanto de los porfiristas como de algunos sectores revolucionarios descontentos. Intentó una política de conciliación, incluyendo en su gabinete a miembros del antiguo régimen y permitiendo elecciones en 1912. Sin embargo, no logró unificar distintas facciones políticas. El poder judicial seguía siendo dominado por porfiristas y el Senado se convirtió en un centro de conspiraciones, lo que debilitó aún más su gobierno. En cuanto a la política agraria, Madero intentó solucionar el problema de la tierra fortaleciendo la Comisión Nacional Agraria. Su gobierno recuperó 21 millones de hectáreas y promovió la compra de tierras ociosas. Sin embargo, su enfoque favorecía la pequeña propiedad en lugar del sistema ejidal, lo que no convenció a los sectores más radicales. Aunque sus reformas quedaron inconclusas, sentaron las bases para futuros cambios en la estructura agraria del país. En el ámbito económico, Madero heredó una situación financiera relativamente estable, con una reserva de 62 millones de pesos dejados por Díaz. Sin embargo, los altos gastos militares redujeron estas reservas a 48 millones de pesos en pocos meses. Para enfrentar la crisis, su gobierno solicitó un préstamo de 10 millones a Estados Unidos, pero la situación se siguió deteriorando. Para 1912, la recaudación fiscal cayó un 20% y los gastos militares continuaron en aumento, reduciendo aún más los fondos del Estado. Volteé aquí a ver el retrovisor, ya no estaba. Ya no estaba y sentí muy feo, no sé. Los principales opositores de Francisco Madero fue Emiliano Zapata. Su movimiento se volvió hostil debido a la falta de soluciones reales al problema agrario y a la presencia de tropas federales en Morelos. El conflicto se intensificó cuando el gobierno impuso como gobernador a Ambrosio Figueroa, un enemigo del zapatismo. Madero intentó negociar con Zapata, pero este negó a rendirse. Sin condiciones. Ante la negativa del presidente, los zapatistas publicaron el Plan Ayala el 28 de noviembre de 1911. Este documento acusan a Madero de traicionar la revolución y de seguir modelo dictatorial de Porfirio Díaz. Proponía explotar tierras hacendadas y caciques para devolvérselas a los campesinos. Además, desconocían a Madero como presidente y reconocían como líder revolucionario Pascual a Orozco y su defecto al propio Zapata. Solo, disculpen esa cochinada de moco. Solo les quería decir que estoy seguro de que esto solo es el comienzo y no les voy a fallar. En resumen, la política de conciliación de Madero no tuvo éxito, debido a la falta de apoyo de ciertos sectores como el político, económico y social. Sus reformas agrarias y laborales fueron insuficientes para calmar los campesinos y obreros, mientras que su débil manejo económico agravó las crisis financieras del país. La oposición de los zapatistas y otros grupos revolucionarios debilitó aún más a su gobierno, convirtiéndolo en un líder sin respaldo necesario para mantener la estabilidad de México. La verdad estoy un poco sola. De la revolución. Ah, y de la revolución. Pues así, lo más.
Frank. Hola, yo soy Sam. Bienvenidos una vez más a su canal. Hola, yo soy Sam y yo les voy a hablar sobre el derrocamiento de Madero. ¿Cómo ocurrió este acontecimiento? Este suceso se le conoce como la decena trágica y ocurrió el 9 de febrero de 1913. Pero dando un contexto más apropiado, fue a mano de los militares que estaban unidos, aliados, en contra de lo que era el idealismo de Madero. Vamos a encontrar Eduviges, lo voy a encontrar. Lo encabezaban los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz. Y también estaban los cadetes de la escuela militar, que aún estaban en ascenso a su cargo, por así decirlo. Ellos liberaron al Félix Díaz y a Bernardo Reyes, los cuales fueron liberados en Lucumberri y Tacubaya. Les voy a hablar acerca de cómo ocurrieron todos estos acontecimientos. Este acontecimiento ocurrió en un periodo de aproximadamente 10 días. 10 días en los cuales el 9 inició. Comenzó cuando el ejército porfirista, el cual iba encabezado por Bernardo Reyes, fueron en contra del movimiento maderista que se encontraba en el Palacio Nacional. En ese lugar se encontraba Lauro Villal, el cual era un aliado fuerte de lo que era el movimiento maderista, y junto al demás ejército de Madero enfrentaron a los porfiristas y salieron victoriosos, ya que en este acontecimiento ocurrió la muerte de Bernardo Reyes. Un día siguiente a el 10 de febrero, ellos creyeron que llevaban la victoria a todo el acontecimiento que estaba ocurriendo. El movimiento maderista se mostraba como un ejército fuerte y bien organizado para enfrentar a los porfiristas sin ningún problema. Sin embargo, en el lapso de estos días, Victoriano Huerta mantenía contacto con William. William era un embajador de Estados Unidos y, en traición a Madero, mantenía contacto con él y estaban planeando cómo sabotear su movimiento. Victoriano Huerta, a cambio de esto, obtendría un papel en el gobierno, y la embajada de Estados Unidos lo único que deseaba era interferir en el gobierno o en el país y beneficiarse de esto. Victoriano Huerta los vio desde su interés propio, sin pensar en cómo afectaría, y se puso en contra de Madero. El 22 de febrero, Madero junto con Pino Suárez son tomados a la fuerza y son secuestrados, por así decirlo. De ahí sale un hombre del auto y me pone una navaja en el cuello. Posterior a esto, cuando les afirmaron que podrían tener su vida si ellos quedaban exiliados o si dejaban cualquier cargo del gobierno, ellos se mostraron dudosos. ¿Quién confiaría en alguien que justo te traicionó? Sin embargo, aceptaron, ya que creyeron que dejando el cargo o todo el papel político que tenían, lo cual era lo único de interés para los Victoriano Huerta y los extranjeros, aceptaron. Justo cuando estaban saliendo libres de aquel acontecimiento en el cual los fueron presos de su libertad, Huerta ordenó que les dispararan. Esto ocurrió el 22 de febrero de 1913, donde ocurre uno de los momentos finales de lo que fue el movimiento maderista. ¿Y por qué fue el momento final?
si aún quedaban más personas que pertenecían a su movimiento. Fue el momento final, ya que al principio de su toma de poder de Madero, él en el plan de San Luis afirmó varias veces sobre dar tierras a las personas que se les habían sido quitadas, o repartir tierras o repartir bienes para el bien de las personas que pertenecían a la parte de su estado. Pero cuando ya tenía el poder, él dijo, o fue traición a su propio pensamiento, a su propio lema, que no podía repartir tierras que no le pertenecían. En ese momento, mucha gente que estaba aliada a él desistió de lo que era su idealismo, por así decirlo, y prefirieron ir en contra de Madero que estar a su lado. Yo me comprometo a jamás hablar nada de Alberto Eduardo, y quiero que él jamás tampoco me mencione en ninguna de sus redes, porque a él sí, si me menciona, yo lo voy a demandar. ¿Ok? Yo no voy a mencionar nada, ni en videos, ni nada, se acabó. La única vez que voy a hablar con él será aproximadamente del 22 al 24 de cada mes. Posterior a su muerte, Victoriano Huerta queda con el cargo que tenía Madero, y fue un momento histórico para la lucha de la revolución, ya que podemos tomar a Madero como un modelo a seguir, o uno de los principales cuando se habla del momento de la revolución. Sin embargo, hay otras partes de la historia que mencionan que Madero no era un hombre bueno. ¿Y por qué dicen esto, o a qué se refieren? Porque si Porfirio Díaz ya no se encontraba en el país y estaba en Francia, era necesaria una revolución? Porque el pueblo exigía una guerra. ¿Por qué la exigiría? Sería la pregunta correcta. ¿Por qué sería necesaria una batalla? Y también afirman que Madero era un lunático, según el embajador de Estados Unidos, incapaz de gobernar su país o de tomar una decisión. Entonces les dejo a su pensamiento, que tomen en cuenta todo lo que tenemos de historia, pero que también se adentren un poco en las lecturas y reflexionemos acerca de los personajes históricos a los cuales tenemos como modelo a seguir. En este caso a Madero. Eran buenos para nuestro país y de verdad su lucha fue necesaria. Esto sería todo de mi parte y gracias. ¿Es algo de la revolución mexicana más enfocado en el movimiento de Madero? Sí, claro que sí, con todo gusto. Ah, ok. Sí, ¿usted sabe qué es Madero? Sí, fue un ciudadano mexicano de clase adinerada que en sus principios fue apoyado por diferentes ilustres, diferentes personas, e inclusive, bueno, también conceptos espiritistas se dice, pero realmente no era eso, eran personas que estaban cercanas a él, pero como estaba en contra del porfiriato, él lo que hizo fue ejercer pues una presión y lo impulsaron para que se lanzara como presidente. Pudo haber sido a lo mejor el vicepresidente, esa fue la intención, que se acercó primero con Porfirio Díaz a hablar, tuvo una sesión de acercamiento para que fuera vicepresidente y pudiera ir hacia una transición de gobierno. Sin embargo, Porfirio Díaz lo mandó a freír espárragos y Madero se quedó sentido y empezó a hacer un movimiento revolucionario en los cuales fue apoyado por personas como Zapata o como Pancho Villa, y esto detonó a que era un hombre idealista, tan idealista que bueno, prácticamente le devolvió y le dio la arma al hombre que fue el que se encargó de matarlo en la escena trágica. Entonces, pues sí, un resumen más o menos un poquito de ese pequeño, breve presidente, con ideales inspirados en muchas cosas que no eran aplicables para ese México de ese momento.
Sí, muchísimas gracias. No, de nada, espero les haya sido útil. Sí, muchas gracias. Gracias. Nuestra exposición ya finalizó, pero les dejamos estos bloopers. No. Original. Nada. LOL. Ya. Como dato interesante, la mayoría de la arquitectura que se encuentra aquí en Bellas Artes o en la mayoría del centro de lo que es México fue traída